A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Fabiola Morales. Es abogada, bachiller en Ciencias Militares, magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad de Chile, doctora en Derecho Internacional Público, mención Derechos Humanos de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Fue docente del curso de Derecho Militar de la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile, fundadora del estudio jurídico LexGuide, tu guía legal. Es docente universitaria y actualmente trabaja como abogada con compliance en Teletón. Bien, le damos entonces paso a Fabiola para que inicie con la presentación. Ya, profesora, puede comenzar. Súper. Muchas gracias por la presentación. Les voy a compartir de inmediato la pantalla. Em, Ahí. Denme un segundo para poder sacar el menú de aquí. Y ahí sí. Ya. Bueno, como decía la presentación, Fabiola Morales es mi nombre. Un gusto de estar aquí con ustedes. Muchas gracias a las personas que tienen prendida la camarita. No es obligatorio hacerlo, por supuesto. A mí me ayuda porque acá tengo un computador al lado donde estoy viendo sus caras y así siento que no hablo sola. Así que muchas gracias por las caras que puedo ver ahí en la pantalla. También estoy viendo el chat, pero en virtud del tiempo, este es un seminario introductorio, tenemos solamente una hora y tenemos que hacer algunas preguntas al final, entonces no voy a tener tiempo de contestar todo lo que yo vea en el chat y todas las preguntas que ustedes tengan, porque para eso es el curso completo que tenemos la próxima semana, ¿ya? En el curso completo tenemos 12 horas de curso Leicari, ¿ya? Y ahí sí nos podemos más expresar y todos pueden dar un poco más sus opiniones que en este seminario, ¿ya? Así que desde ya le digo que yo estoy viendo lo que ustedes escriben en el chat. Tratemos de, si vamos a poner algo en el chat, algo bien acotado, de repente yo puedo ir contestando algunas dudas que estén en el chat. ¿Ya? Súper. Partamos de inmediato. Este seminario es parecido a los demás anteriores que hemos hecho varios ya. Tiene que ver con la ley Karin. Pero básicamente vamos a conversar un poquito la actualidad, porque la ley Karin entró en vigencia el 1 de agosto del año pasado. Han pasado ya varios meses y tenemos más o menos alguna idea de cuál es la proyección que tiene esta ley a futuro y cómo la han implementado tanto los empleadores como lo han recibido los trabajadores, qué ha pasado con la dirección del trabajo, qué pasa con los tribunales y cómo está funcionando todo este sistema, ¿ya? ¿Nos sirve, no nos sirve y qué se espera que pase para más adelante, ¿ya? Esa es la idea de este seminario entonces, ¿ya? Avanzamos. Ya ahí, ya. Lo primero, y a mí siempre me gusta partir por esto, a pesar de que yo creo que ya es bastante conocido, este no es el primer curso desde la entrada en vigencia, entonces yo creo que la mayoría conoce la historia de Karin Salgado. Y por qué esta ley tiene el nombre de persona. Y aquí ustedes se han dado cuenta, yo soy bien crítica, pero la idea de esto es generar un poco de polémica, no necesariamente que yo piense así, pero ¿se han fijado de que en Chile tenemos la tendencia de que cuando pasa algo trágico o alguien muere y le ponemos el nombre a la ley? Porque no solo la ley Karim, tenemos varias. Ahí si se acuerdan las pueden poner en el chat. Tenemos incluso para protección de animales, porque tenemos también la ley Cholito, también de un perrito que fue maltratado, la ley Zamudio, la ley Emilia, y que son personas que han fallecido. Y eso pasa y tiene una explicación jurídica que no me gustaría que fuera así, pero el derecho reacciona.
El derecho tiene cero posibilidad de anticiparse a ciertas cosas que puedan pasar. El derecho nunca pudo saber que había una pandemia y que por eso necesitábamos una ley de protección al empleo y usar los dineros del seguro de cesantía anticipadamente, por ejemplo. Cero opción. Por lo tanto, desde que pasan las cosas, lo que tenemos que hacer es reaccionar. Y la ley funciona de esa forma. No es solo en esto, sino que es en general en las normativas. El derecho es así. Y en Chile sobre todo es así, porque en Chile también tendemos un poco a llegar tarde a ciertas situaciones, ¿ya? Entonces la ley Karin tiene un doble contexto jurídico. Lo primero es que Chile ratifica un convenio internacional de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio 190. Lo que hace la organización internacional es decirnos, mire, si usted quiere ratificar este convenio internacional, lo que tiene que hacer es equiparar su normativa interna a los estándares internacionales. ¿Y cómo lo va a hacer? Modificando sus normativas internas, ¿ya? Lo que decía el convenio 190 era que debía el país asegurar de alguna forma que los ambientes de trabajo fueran libres de violencia, libres de cualquier tipo de violencia, lo que es difícil, ¿ya? Es difícil porque somos todos personas, trabajamos con personas, los empleadores tienen que además de, entre comillas, prevenir respecto de sus trabajadores, también tienen que hacerlo respecto de otras personas que no tenemos el control. Entonces, decimos, ¿cómo vamos a hacer esto? Y a su vez, al mismo tiempo, fallece Karin Salgado, que es una técnico en enfermería que trabajaba en el hospital de Chillán, y ella se suicida a raíz de un grave acoso laboral del que ella fue víctima dentro del recinto asistencial, ¿ya? Tal es el acoso que sufrió Karin, es que esto lo hemos sabido después, por supuesto, em, que incluso el día de su funeral, su jefa y sus compañeros de trabajo, que eran los que hacían el bullying laboral o el moving laboral, estaban 2 pisos más arriba celebrando un cumpleaños. Imagínense. Esos antecedentes terribles de lo que sucedió a Karin los hemos sabido ahora, cuando ella luego ya toma la decisión de suicidarse y deja una carta, y es su familia, su hermana principalmente, la que emprende esta cruzada jurídica de que en Chile exista un compromiso más real y más concreto respecto a las conductas del acoso laboral. Y nace la ley Karin. Lo chistoso de esto, o sea, no es chistoso lo de Karin, me refiero a que lo chistoso de esta situación es que Karin se suicida por una conducta de acoso laboral. Pero la ley Karin no tipifica el suicidio como una conducta de acoso laboral. ¿Qué nos pasó ahí, señores legisladores? Porque finalmente estamos legislando por una situación concreta, pero no hablamos de lo que produjo esa situación concreta. ¿Ya? Entonces, desde ahí ya partimos con críticas hacia la ley de por qué no reguló y aprovechó esta oportunidad muy importante de legislar respecto de la línea que pudiera existir entre un suicidio y la responsabilidad del empleador. En España esto existe y es bastante más frecuente, más visto, por ejemplo, pero esta era la oportunidad y por eso digo que es chistoso, porque en Chile somos así. Debimos haber hecho una cosa A y al final hicimos una cosa B. No quiero decir que la ley Karin haya quedado mal en absoluto, sino que la crítica va directamente dirigida a que era la oportunidad que teníamos para legislar respecto de lo específico del suicidio provocado por situaciones de acoso dentro del trabajo. Y eso no pasó, ¿ya? Em, entonces, esa es la base de esta ley y a mí me gusta mucho hablar de Karin porque es la visibilización que se necesita. Estamos hablando de una persona que falleció por estas conductas y eso también nos hace ser un poco más sensibles al tema y decir, bueno,
esto no es cualquier cosa, esto le puede estar pasando a mi compañero del lado y yo no estar dándome cuenta de que una persona que tengo cerca quizás está sufriendo de una situación muy compleja que yo no sé y puede llegar a consecuencias fatales como esta. ¿Ya? Entonces también crear un poquito de conciencia respecto de que estas cosas sí pasan. Y a raíz de esta ley Karin, en adelante también hemos podido visibilizar hartos más casos, lamentablemente, de suicidio que han ocurrido por conductas de acoso laboral, sobre todo en algunos ministerios. No sé si lo han visto en las noticias, pero por lo menos dos o tres suicidios más después de Karin. Entonces, esta ley lo que buscó fue decir, ok, estas conductas pasan y probablemente es imposible evitar que pasen porque somos personas, nos relacionamos de formas distintas, tenemos caracteres distintos, formas distintas de decir las cosas y de hacer las cosas. Por lo tanto, quizás evitar al 100% estas conductas o que ocurran estas situaciones es imposible para el derecho, pero sí podemos enfocarnos, y qué es lo que hizo la ley Karin finalmente, es enfocar en la prevención. Es decir, señor empleador, si usted previene, si usted hace A, B y C, lo más probable es que eso tenga un efecto positivo en su ambiente de trabajo, sea un ambiente de trabajo realmente más libre de violencia y eso pueda prevenir la ocurrencia de las conductas de acoso laboral o acoso sexual o violencia en el trabajo. Entonces, lo que queremos es enfocarnos en el antes, porque ya nos dimos cuenta que el derecho llega tarde, ya lo dijimos, siempre llegamos atrasados y hacemos las normas después de que las cosas pasan. Entonces, esta ley dice, seamos nosotros la piedra inicial para que las normativas empiecen a preocuparse de la prevención. ¿Ya? Y eso es lo que hacemos. Promovemos al interior de cada lugar de trabajo una cultura de trato sano o un ambiente libre de violencia entre los trabajadores y los empleadores, ¿ya? Lo que obviamente supone que para el empleador significa obligaciones extras, por supuesto, cargas de trabajo extras respecto de lo que tengo que hacer para cumplir la ley. Siempre que yo asesoro a empleadores les digo, ojo, aquí hay dos cosas distintas. ¿Quieres solo cumplir la ley? Porque yo le hago el protocolo y le hago el procedimiento y ya, usted lo publica y listo, ahí quedó, qué bonito. Otra cosa distinta es querer cumplir con el objetivo de la ley, que no es lo mismo. Así que podemos simplemente cumplir y ya, y mirar hacia el lado y hacer como que yo ya cumplo, no me van a multar y listo, no me importa, o tomar conciencia de que si lo hago bien, esto tiene un objetivo y tiene una finalidad, y esa finalidad es la parte primordial de la ley Karin, que es la prevención. ¿Ya? Entonces, como estamos hablando de un seminario que tiene que ver con pros y contra, en qué estamos hoy, ¿ya? Vamos al número 3 que está en la pantalla y que son algunos datos que yo les he dejado acá, tanto antes de la ley Karin como después, para que ustedes se hagan una idea del impacto que esto ha tenido. Todavía no vamos a decir si positivo o negativo, vamos a decir que sí hubo un impacto y cuál fue. En el número 3 ustedes tienen datos antes de la ley Karin, que era em, la última encuesta que había hecho en la Dirección del Trabajo, ¿ya? Los últimos datos fueron entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de abril de 2024. Ese es el último informe que hay, hasta 30 de abril de 2024. Y teníamos en todo ese tiempo, o sea, 2 años, poco más de 2 años, 4.645 denuncias de acoso laboral y 2.248 denuncias por acoso sexual, ¿ya? 6.000 y algo en total. De las cuales vemos ahí en los porcentajes que la mayoría, sobre todo las de acoso sexual, eran hechas como víctima por una mujer, ¿ya? Esos son los datos concretos.
Luego, vamos al ahora, ¿ya? El último informe que emitió la Dirección del Trabajo, y lo digo de inmediato, ustedes lo pueden buscar en Google, es de enero del 2025, ¿ya? Que esos son los primeros 6 meses, que son agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, ¿ya? Más o menos, 6 meses. Y la DT hace su primer informe. Y estas son las cifras que entrega, ¿ya? Dice, esto salió en el Diario Financiero el día de hoy también por si lo quieren buscar. Dice, el periodo entre 1 de agosto y 31 de diciembre del 2024, la Dirección del Trabajo recibió, fíjense, 21.864 denuncias, 21.000, casi 22.000. En comparación vean el número 3 que en 2 años y poco más, 4.600. O sea, impacto hubo, por lo menos en la generación de las denuncias. 21.864 en 6 meses de ley Cari, ¿ya? Pero, y aquí viene lo que debemos analizar, de las cuales, de esas 21.000, solo 9.151 califican como ley Karin. Eso quiere decir que lo que hace la Dirección del Trabajo es analizar y decir, bueno, ¿qué me está contando la persona que denuncia? Me está contando un problema del trabajo, me está contando una situación real de acoso laboral, me está contando que tiene un conflicto con un compañero, ¿o qué? ¿Ya? Y hace un primer filtro. Después vamos a decir que no debería hacerlo, que la ley dice que no debe hacerlo, pero la ADT lo está haciendo. Y está haciendo ese primer filtro ilegal, a mi parecer, y dice que de esas 21.864, solo 9.151 pasaron ese primer filtro de la DT, sin investigar. Y solo ese número, que es el 42% del total, califica como ley Karin. ¿Ya? Eso quiere decir que califique como ley Karin, quiere decir que las voy a investigar. No que hay vulneración, sino que las voy a investigar. Después, el 35%, 7.679, directamente la DT dijo que no eran ley Karin, y 5.034 todavía se encuentran en esa etapa de calificación. Esto, acuérdense, a enero de 2025, ¿ya? Luego, de ese total que sí fueron calificadas como ley Karin, o sea, estas 9.151, 3.804 están en proceso de fiscalización, de las cuales el 67,8% han sido formuladas por mujeres y el 30,5% por hombres. O sea, seguimos con esta tendencia de que la principal víctima de estas conductas, o por algún motivo la que más denuncia, es la mujer. Porque esto no significa necesariamente, ojo, siendo bien estricto, que las mujeres sean las víctimas únicas de todas estas situaciones, sino que son las que denuncian. Por lo tanto, también yo podría entender que quizás del lado de los hombres que sufren estas conductas, a lo mejor no es que no las sufran, es que no las denuncian. O es que algo pasa con el sexo masculino, esto está dividido en hombre y mujer, ¿ya? Por si acaso. Eh, que los hombres, por algún motivo que no está en estos estudios, no están haciendo las denuncias. ¿O será que los hombres a lo mejor tienen una personalidad distinta o una forma distinta de ver las cosas que las mujeres? ¿O será que realmente em, efectivamente la mujer es más víctima de estas conductas? Estas cifras marcan una tendencia, pero no una tendencia inequívoca, no es 100% irrefutable, ¿ya? Es, esto lo digo para que vayamos pensando de que pudieran haber otras justificaciones para que las denuncias sean mayormente hechas por mujeres, ¿ya? De esas denuncias, de las 9.151, han terminado la investigación solo 957. Fíjense, en 7 meses. Hemos terminado 957 investigaciones, ¿ya? Que es el 25% de las investigaciones activas.
Y de esas, fíjense esta cifra porque a mí me sorprendió mucho. De las investigaciones terminadas, que son casi 1000, 266 solamente, y me permito decir solamente porque es un número bastante bajo, se constata que efectivamente hay una vulneración. En cambio, 691, el 72,2%, no se constata una vulneración de derechos. A pesar de que son solo 9.151 de las 21.000 que dijimos sí son ley Karin. Y aún así tenemos una cifra muy baja de 266 constatación de vulneraciones de derechos. ¿Qué significa esto? Uy, variadas cosas, porque podría significar que tuvimos una explosión de denuncias de situaciones que no necesariamente están relacionadas con el acoso sexual o el acoso laboral. También podría ser que estamos siendo demasiado estrictos en entender las conductas y las estamos tirando para afuera como que no son. Podría ser que la dirección del trabajo no está dando abasto para investigar esto. Podría ser que tenemos personas poco preparadas, tanto en la dirección del trabajo como internamente, para poder investigar y constatar estas denuncias. O, polémicamente lo voy a decir, pero también podría significar que de muchos de los conflictos simplemente no son acoso laboral. Porque también podría significar eso. También podría significar que en realidad no es tan grande y tan terrible la situación. Hay gente que lo podría ver así, ¿ya? Pero las cifras un poco hablan por sí solas. Han pasado 6 meses y hemos investigado, estas son las cifras de la ADT, no de los empleadores. La ADT ha investigado poco. Podría significar también, como dice Patricia ahí en el chat, muy bien, también podría ser un abuso. También podría ser que hay muchas personas aprovechan la ley Karin para otras cosas, otros incentivos distintos que no fueran una situación real de acoso. Y a mí me ha pasado, no sé si aquí hay personas que son empleadoras también, yo normalmente asesoro más a empleadores que a trabajadores por mi formación. Pero he tenido trabajadores que se les va a terminar el plazo fijo y denuncian algo, porque creen que así uno no los va a despedir. Y también he visto empleadores que al día de hoy, estamos hoy día 28 de abril, que todavía no tienen ni un protocolo, ni un procedimiento. También he visto una Contraloría completamente saturada que ha recibido denuncias el 1 de agosto que todavía no tienen fiscal. Entonces, de ambos lados y del sector público y del sector privado, seamos críticos, porque para eso es este seminario. Muchos incumplimientos. Y así como tenemos empleadores muy malos, también tenemos trabajadores que se quieren aprovechar de esto. Y quizás sí podría ser que eso reflejara la cifra inicial y la cifra final de conductas que efectivamente sí son catalogadas como acoso versus la millonada de denuncias que tenemos, ¿ya? Terminamos ahí en cuanto a las causales, solo para hacer la diferencia sobre las mismas 3.804 que están en proceso de fiscalización. La DT dice que la mayoría, en un 86,7%, es acoso laboral y un 6,6% es acoso sexual, lo que es una buena cifra. Qué bueno que sea así, porque sería muy terrible que el 80% de las denuncias fueran de acoso sexual. Significaría que estamos muy mal en las empresas, muy, muy mal. Pero la tasa de acoso sexual es muy pequeña. Y ojo, también seamos críticos. También puede ser por 200 factores distintos de que no denuncio, porque es muy difícil denunciar una situación de acoso sexual. Yo no sé si podría hacerlo, gracias a Dios nunca me ha pasado, no sé si podría exponerme de esa forma y hacer una denuncia por acoso sexual. Entonces, no necesariamente esta cifra tan pequeña de conductas de acoso sexual significa que la conducta no exista, ¿ya? Y al punto número 5, finalmente, el director del trabajo informa que
la inspección, la Dirección del Trabajo, a raíz de esta ley Karin, ha generado fiscalizaciones, 326, y que en 228 de ellas, y fíjense, porque esto apoya mi teoría de que hay empleadores que no tienen nada, 228 de 326 se constatan infracciones en los empleadores, porque todavía no tienen protocolo, no tienen procedimiento y no han hecho nada. Pero fíjense la cantidad exorbitante de plata en multas. No vamos a hablar de dónde está esa plata, pero esto está en el informe y dice que se han cursado multas por 700 millones de pesos. Esto a enero, solo en multas, 228 fiscalizaciones. Esto nos da un poco una idea de dónde estamos al día de hoy en las cifras respecto a la explosión de las denuncias una vez que ha entrado en vigencia esta ley, pero la poca eficiencia al momento de constatar situaciones reales de vulneración de derechos por acoso laboral o por acoso sexual. ¿Ya? Josefa pone en el chat: por no exponerse vamos a permitir que nos vulneren. Me refiero al acoso sexual. Yo, Josefa, no sé si sería capaz de denunciar un acoso sexual. Hay que estar ahí en los zapatos de la persona. Nicolás, para que sepas, vamos a hacer todas las consultas al final, ¿vale? Para no interrumpir el proceso de los demás. Entonces, fíjense que quizás estas cifras un poco nos dan una buena idea de dónde estamos parados, ¿ya? Es complejo, esto no es simple, pero ha tenido, sí, efectivamente, un efecto importante la ley Karin, ¿ya? Ahora, ¿funciona o no funciona? ¿Funciona bien o funciona mal? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Lo estamos haciendo bien? A esa conclusión vamos a poder llegar, yo creo, con una mayor grado de certeza en el curso completo que vamos a hacer. Pasemos un poco a las definiciones, porque si bien estamos un poco dando por hecho que sabemos exactamente de lo que habla la ley Karin, igual vamos a hacer un poquito un resumen de las conductas y las obligaciones y qué implican no tenerlas o no hacerlas o sí hacerlas, ¿ya? Entonces, dijimos que la ley Karin establece que las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato, y esto lo dice textual el Código del Trabajo, libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género. Eso dice el Código del Trabajo ahora. Y yo les pregunto abiertamente al chat, ¿qué es la dignidad humana? Porque son estos conceptos que son súper difíciles de definir. La dignidad, porque la dignidad para mí podría ser distinta de la dignidad de ustedes. Habemos en este curso 482 personas, 83, y por lo tanto 483 definiciones de dignidad. Entonces, utilizar estos conceptos que no tienen una definición estricta en la ley es muy difícil, ¿ya? Voy a aclarar un concepto que está en el chat. Hay una persona que dice, volviendo al acoso sexual, y solo lo voy a decir porque me parece importante, hay que denunciarlo. Uno no se va a quedar callado o le va a aconsejar a la gente que se calle. ¿A qué se refiere con no exponerse la expositora? Bueno, lo voy a explicar porque eso va directamente hacia mí. Yo digo que a mí, Fabiola Morales, me costaría muchísimo probablemente denunciar una conducta de acoso sexual de la que yo fuera víctima. Estoy hablando de mí. Esa es mi opinión personal. En ningún momento he dicho que usted no lo haga, porque cada uno tiene que tomar esa decisión dependiendo de sus propios conceptos. Pero yo tampoco voy a hacer un llamado a denunciar. Porque para uno hacer una asesoría como esa y decirle sí, denuncia, no, no denuncia, o tengo que ser su mejor amiga, o tengo que ser su compañera de trabajo, o tengo que ser su abogada y entender específicamente qué le pasó.
Por lo tanto, esos consejos no los voy a dar yo en este curso. Yo estoy exponiendo una situación particular y cada uno de ustedes puede tomar la decisión que crea mejor. Espero que se entienda lo que estoy tratando de explicar, ¿vale? Entonces, volvamos a la dignidad. El concepto es muy subjetivo, es muy abierto, es muy amplio. Y lo mismo respecto de la perspectiva de género. La perspectiva de género, si bien se enseña y se ha entendido dependiendo de varios puntos de vista, eh, tampoco es fácil de definir, porque incluso uno podría entender perspectiva de género de una forma y uno de otra. Y incluso este concepto de perspectiva de género tiene muchos conflictos, porque muchas veces al principio se pudiera entender que la perspectiva de género es, ¿cómo decirlo?, pro mujer, anti hombre, porque en algún punto se entendió así, como que las mujeres casi que odiáramos a los hombres y ojalá no existieran. Y claro, eso es una postura extrema que en ningún caso representa lo que quiere hablar la perspectiva de género del Código del Trabajo, ¿ya? Entonces, em, voy a dejar de leer el chat porque estoy leyendo ahí que la persona no entiende mi explicación, pero ya no creo que sea necesario volver a explicarlo, así que lo voy a cerrar un minuto porque si no me desconcentro. Ya. La perspectiva de género es una idea bien difícil de comprender y en algún momento se entendió mal. Yo creo que ahora con el paso del tiempo se va entendiendo bastante mejor a qué nos referimos con perspectiva de género. Y esto también tiene que ver con las cifras que presentamos en un inicio, que por algún motivo que no vamos a descubrir en este seminario, porque y tampoco es algo que se haya descubierto hasta el día de hoy, las mujeres parecen ser, según las cifras, más víctimas de estas conductas que los hombres y las denuncian con mayor frecuencia, ¿ya? Tanto el acoso laboral como el acoso sexual. Y por lo tanto, entonces, lo que hizo la ley Carin fue tomar estas conductas y decir, bueno, pareciera ser que acá tenemos una tendencia a que la mujer sufre mayor tipo de violencia que los hombres, ¿ya? Y lo vamos a tratar de esa forma y lo vamos a entender así, ¿vale? Entonces creamos, o sea, no lo creamos porque existía, pero agregamos este concepto de perspectiva de género al Código del Trabajo, lo que es bien peligroso, porque cuando agregamos estos conceptos que no tienen una definición, abrimos el esquema y alguien preguntaba ahí, bueno, pero ¿por qué no le pusieron definición? Y es lo mismo que yo me pregunto de por qué no legislamos respecto al suicidio. Son preguntas de las cuales yo no tengo respuesta, pero son conceptos que tienen una dirección jurídica, que se entiendan de cierta forma y luego los tribunales se van encargando de ir haciendo estas definiciones un poco más concretas, ¿ya? Entonces, el Código del Trabajo señala exclusivamente que las relaciones laborales deben fundarse en un trato compatible con la dignidad humana, concepto que se amplía a un trato libre de violencia. Por lo tanto, lo que necesariamente implica un ambiente libre de violencia es erradicar de este ambiente de trabajo ciertas conductas específicas que generan un ambiente laboral con violencia, ¿ya? O no compatible con la dignidad de la persona. Y de las que habla el Código del Trabajo son tres. La primera es el acoso sexual, la segunda es el acoso laboral y la tercera es la violencia en el trabajo. Estas tres conductas, ¿ya? Quiero decir también, antes de seguir, que estas tres conductas son aplicables a cualquier tipo de relación laboral, entendida en sentido amplio, trabajador-empleador,
sector público, sector privado. Inclusive en las Fuerzas Armadas. No se ha visto ninguna demanda al día de hoy de este tipo de las Fuerzas Armadas, pero este ambiente libre de violencia es para todos. Y eso es algo que recogemos necesariamente del convenio 190 de la OIT, donde dice que todas las personas tienen derecho a este ambiente libre de violencia, todas, incluyendo los trabajadores del sector público, del sector privado, de las Fuerzas Armadas, los que van a Contraloría, los del Código del Trabajo, ¿ya? Todos. Y yo diría que incluso los honorarios, ¿ya? Incluso. Y estas tres conductas se pueden dar en cualquiera de estas instancias, ¿ya? Cualquiera de estas instancias. Y vamos a ver principalmente cuáles son los cambios que introduce esta ley. No los vamos a poder ver tan en específico por el tiempo, ¿ya? Pero sí los vamos a ir enumerando para que ustedes tengan una idea. Lo primero es que, ya lo dijimos, las relaciones laborales deben fundarse no solo en un trato compatible con la dignidad humana, sino que también libre de violencia y con perspectiva de género. El punto 2, que es un punto bien importante, tiene que ver con el concepto de acoso laboral, ¿ya? El concepto de acoso laboral que existía en el Código del Trabajo, en el cual nosotros tenemos que encajar la conducta que estamos viendo en el ambiente de trabajo. Pasa algo en el ambiente de trabajo y yo debo decir, ¿cumple con lo establecido en la definición legal de cierta conducta o no? Y voy a poder decir, ¿es inicialmente o no es acoso laboral? ¿Ya? Y acá teníamos una definición antes de la ley Karin que establecía que las conductas de acoso debían siempre ser reiteradas, siempre. Por lo tanto, una conducta que fuera única nunca iba a ser catalogada como acoso laboral. Por lo tanto, si a alguien recibía una humillación importante en el trabajo y era de una cierta gravedad muy relevante, pero era única, no podía ser acoso laboral. O sea que si mi jefe me decía que soy estúpido una sola vez, no era acoso laboral. Era una conducta, por supuesto, sancionada, pero a través del reglamento interno, no por acoso laboral, porque la definición decía que esta conducta, para que fuera acoso, debía ser reiterada. Y reiterada siempre es más que uno. Por lo tanto, una vez que esa conducta se repetía en el tiempo, recién podía ser catalogada como acoso. ¿Ya? Esto lo cambia la ley Karin, es uno de los cambios más importantes, y es que el acoso laboral no solo puede ser reiterado, sino que también puede ser una conducta única. Esto significa que lo que hay que hacer es ponderar la gravedad de la situación, porque hay conductas únicas no graves y hay conductas únicas graves. Ambas son acoso laboral al día de hoy, ¿ya? Pero ¿por qué voy a ver esta gravedad? Porque dependiendo de esta gravedad es la sanción que yo puedo imponer, ¿ya? El número 3, se incorpora un concepto nuevo que no existía. El Código del Trabajo sí siempre habló de acoso laboral y sí siempre habló de acoso sexual. Y crea entonces la ley Karin este concepto de violencia en el trabajo. Y este concepto lo que hace es extender bastante el ámbito de protección que tiene el empleador respecto a sus trabajadores, porque antes de la ley Karin uno tenía que prevenir las conductas de acoso entre trabajadores. Y ahora, con el concepto de violencia en el trabajo, tengo que además proteger a los trabajadores de la violencia que ejerzan terceros ajenos a la relación laboral. ¿Ya? O sea, terceros ajenos, personas con las que yo interactúo
a raíz de mi trabajo, pero que no son trabajadores. Los clientes, los apoderados del colegio, los pacientes, los proveedores, las personas del aseo, las personas del casino, etcétera. ¿Ya? Entonces se crea este tercer concepto de violencia que incluye a estos terceros ajenos a la relación laboral. 4. Se establece la exigencia de que todos los empleadores deben cumplir ciertos requisitos, ¿ya? Que son tener un procedimiento de investigación y tener un protocolo de prevención de riesgos. Y ambos documentos deben estar en el reglamento interno, ¿ya? Luego, el 5, además, una obligación semestral, a lo menos, de recordarles constantemente a los trabajadores cuáles son los canales específicos por los cuales se pueden hacer las denuncias. El número 6, y que también es relevante, es que en este proceso de la ley Carin se involucran diferentes instituciones que antes no estaban involucradas en el proceso. Antes de la ley Carin, uno recibía una denuncia de acoso sexual o de acoso laboral y el procedimiento de investigación lo tenía interno la empresa. Entonces, si uno constataba en 1 o 2 días que efectivamente la situación había pasado y era grave, uno de inmediato podía despedir al trabajador. En 2 o 3 días esto quedaba zanjado, pero ahora no, porque el proceso ahora incluye a la dirección del trabajo y tiene plazos establecidos tanto para el acoso laboral como el acoso sexual. Por lo tanto, yo debo cumplir que ciertos procesos. Y esos procesos al día de hoy, y esta es una de las críticas más importantes que se hace a la ley Carin, es que esos procesos son larguísimos. Se habla de un total de 107 días corridos por lo menos de una investigación completa, con todos los plazos. Estamos hablando de 30 días hábiles de lunes a viernes. Tiene el empleador para investigar. Luego mando ese informe a la dirección del trabajo para que valide que hice bien la investigación. La dirección del trabajo tiene 30 días hábiles más para darme un feedback. Y luego de esos 60 días hábiles, tengo 15 días para aplicar las sanciones. O sea, estamos hablando de más de 3 meses del proceso de investigación. Antes no era así, porque no estaba involucrada la dirección del trabajo en el proceso de investigación. En el número 7, que ya lo mencioné, con el 6 se modifica el procedimiento de denuncia e investigación del acoso sexual y se aplica también al acoso laboral y a la violencia en el trabajo. O sea, por lo tanto, tenemos un procedimiento específico en la ley para las 3 conductas. ¿Ya? 8. Se establece la obligación de derivar al denunciante a una atención psicológica temprana y acá es donde involucramos a la seguridad social y en este caso a las mutualidades. Porque cada vez que uno recibe una denuncia, tiene que derivar y ofrecerle al trabajador que denuncia una atención psicológica inmediata. Y esto también ha generado varios problemas y varias críticas, porque si no ha habido una investigación de por medio, significa que no se ha determinado que la conducta efectivamente haya sucedido o no. Entonces, cuando yo recibo la denuncia e inmediatamente derivo al trabajador a que lo atiendan psicológicamente, la crítica que se ha hecho es que se pudiera entender que estoy asumiendo que ya hay un daño. Y eso también se podría entender con que efectivamente ya se ha producido una cierta conducta que aún no he investigado. ¿Ya? Esa es una de las opiniones que existe respecto a una crítica a esto de la atención psicológica inmediata respecto de los denunciantes. Pauli, por favor, ¿puedes cerrar el chat para todos? Sí, Muchas profesora. gracias. Ya, gracias. Esos son los 8 puntos iniciales de cambios importantes
que operan en esta ley. No son los únicos, por supuesto, pero son los que se han considerado como puntos de inflexión respecto de la normativa que existía antes a la normativa que existe al día de hoy, ¿ya? En virtud del tiempo, por supuesto, vamos a mencionar cuáles son estas conductas. Lo primero es que entonces esta situación de maltrato en el trabajo incluye en la ley Karen tres conductas específicas: el acoso sexual, el acoso laboral y la violencia en el trabajo. ¿Ya? Esas son las tres conductas que hay. Vamos a definir, o sea, les voy a mostrar cuál es la definición legal que existe en el Código del Trabajo al día de hoy, que se ha recogido desde la ley Karen hacia el nuevo Código del Trabajo actual. Partamos por el acoso sexual y decimos que de partida no fue modificado por la ley Karen. Esta definición de acoso sexual ya existía, ¿ya? Y es exactamente la misma que recoge la ley Karen y no modifica nada, ¿ya? Esta definición es bien importante porque lo que va haciendo uno es hacer un check de si efectivamente se van cumpliendo un poco los requisitos que está establecido en el artículo, ¿ya? Entonces leámoslo. Está en el artículo 2 del Código del Trabajo y dice: se entiende por acoso sexual el que una persona realice, uno, en forma indebida, o sea, una conducta que no se debe hacer, por cualquier medio. Dos, quiere decir que puede ser una palabra, un gesto, una mirada, un mensaje de texto, una foto, un video, cualquier medio. De cualquier forma se puede expresar esta conducta. Necesariamente, tres, es un requerimiento de carácter sexual. Y esto igual es bastante amplio, porque hay algunas situaciones que para todo el mundo y sin lugar a duda tienen un carácter sexual. Pero hay otras que están un poco en el limbo, ¿ya? Y que va a depender de cómo usted interprete esa conducta y cómo le afecta directamente a usted como persona para poder determinar si esa conducta específica es o no es un requerimiento de carácter sexual. ¿Y quién determina eso? ¿Quién recibe la conducta? Quien es víctima de la conducta es la que determina si le afecta o no le afecta, en qué grado y si lo que pasó lo considera un requerimiento de carácter sexual o no. Esto no es un listado de cosas. Incluso yo les podría hacer un listado de requerimientos de carácter sexual y podría haber alguna persona A que me dijera: sí, pero eso a mí no me molesta, versus una persona B que me dijera: sí, a mí eso sí me molesta. Por ejemplo, caso concreto, asado de trabajo y una persona, hombre, ya de una edad avanzada, le dice a una chica de una edad más joven, y lo digo porque al parecer, el contexto social de la edad dice mucho respecto de los comentarios que van haciendo las personas. De repente las personas de mayor edad que se criaron de otra forma tienden a quizás a hacer algunos comentarios que no son aceptados al día de hoy, ¿ya? Pero que no, ellos no los consideran malos, y ahí nos cruzamos con una barrera evidentemente etaria, ¿ya? También de crianza, también social y cultural, un montón de cosas, ¿ya? Entonces este señor le dice a la chica que se salga del sol porque se derrite. Ese fue el comentario. Señorita, no sé en qué tono de voz, pero señorita, salga del sol porque se va a derretir. Contexto laboral, ¿ya? A algunas personas en el grupo les pareció muy chistoso, les pareció muy buena la talla, y en ningún caso les pareció que fuera una conducta de carácter sexual que pudiera ser denunciada como acoso sexual. Versus a la persona a la que le hicieron el comentario, todo lo contrario. Se ofendió, se sintió mal, le afectó el comentario, consideró que era completamente inadecuado, que no correspondía en ningún caso que le hicieran un comentario así, hizo la denuncia y efectivamente
se llegó a la conclusión de que sí era una conducta de carácter sexual. La pregunta es, ¿lo era de por sí el comentario? Y no, porque si el destinatario del comentario era A, no le pareció mal. Destinatario B, le pareció mal. Por lo tanto, el Código del Trabajo nunca va a entregar un listado específico de conductas, sino que nos va a decir encuadre su conducta en esto. Si lo que pasó cabe en esta definición y usted puede hacer el check, es una conducta indebida, fue realizada por cualquier medio, es un requerimiento de carácter sexual, no es consentido por quien lo recibe y le perjudica o le amenaza su situación laboral, entonces sí puede ser catalogado como acoso sexual. ¿De qué depende? De uno. Insisto, la situación a una persona puede parecerle un requerimiento sexual y a la persona B no. Por lo tanto, la determinación de si voy a realizar la denuncia va a depender de cómo yo considere que me ha afectado dicha situación, ¿ya? Y eso es personal, y eso no lo dice la ley. Eso es lo subjetivo que tienen estas conductas dependiendo de a quién afecta, ¿ya? Entonces, persona a la que le afecta tiene el procedimiento para denunciar, en este caso, acoso sexual. Persona a la que no le afecta no va a denunciar y no va a pasar nada. Y al resto le puede parecer que es muy malo que alguien no denuncie. Pero ojo, porque la ley Karin tiene una especificidad. Se los adelanto porque lo vamos a ver en el curso. Y es que la persona que debe denunciar es la víctima. ¿Puede denunciar un tercero? Sí, puede denunciar un tercero. Si usted está viendo una situación que no le parece y que la encuadra en esta conducta y la quiere hacer saber, por supuesto que la puede denunciar. Pero si usted no es la víctima, no podemos iniciar el proceso de investigación de ley Karin, porque el artículo del Código del Trabajo es específico en decir que no debe ser consentido por quien lo recibe y debe amenazar o perjudicar la situación laboral o las oportunidades en el empleo de la persona que recibe la conducta. Es esa la persona que debe decir y debe denunciar el no consentimiento en esta conducta de acoso sexual, ¿ya? Y esto va para todas las conductas, tanto como acoso sexual, como acoso laboral, como violencia en el trabajo. Está establecido entonces que el procedimiento requiere de la participación de la víctima necesariamente para poder iniciar la investigación. Necesito a alguien que constate que hubo un daño y esa persona es la víctima. Acoso laboral también ya lo expliqué, más o menos, pero es cualquier conducta que constituya una agresión o un hostigamiento, y ahí está, antes decía reiterados, y ahora va a decir lo que está en rojo, por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada. Y ahí tenemos el cambio importante de la ley Karin, ¿ya? El acoso puede ser una sola conducta o también puede ser conductas de forma reiterada. Pero también exige un resultado. Y el código también dice que ese resultado debe ser para el afectado. Y es porque aquí en el acoso laboral debe haber un menoscabo, debe haber un maltrato o una humillación. Y la sensación de menoscabo, maltrato o humillación también es personal. Por lo tanto, podría ser que en un ambiente de trabajo hubiera una dinámica en que se hicieran mucho bullying, porque he visto muchos equipos, por ejemplo, que tienen estas malas conductas un poco internalizadas y se tiran talla y se ponen sobrenombres y se molestan entre ellos, el flaco, el gordo, el pelado, y es una dinámica normal para ellos. No les produce menoscabo, maltrato, humillación. Por lo tanto, no hay una situación de acoso laboral. Pero podría haber otra persona dentro de ese equipo que sí le afectara. Y esa persona es la llamada a hacer la denuncia. Porque el maltrato o humillación, insisto, son situaciones personales.
Y el Código del Trabajo exige que esta conducta de agresión u hostigamiento tenga un resultado para la persona víctima, ¿ya? Y además que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo, ¿ya? Más o menos es el mismo escenario que el acoso sexual, pero esta definición sí la modifica el Código del Trabajo, como ya lo dijimos, le quita este reiterado y permite que ciertas situaciones de acoso ahora sí puedan ser calificadas como acoso, aunque sean una sola vez. Y el concepto tercero de violencia en el trabajo, que es este último que dijimos que lo que hace la ley Karin es ampliar el espacio de protección del empleador, porque ya no solo debo proteger de la violencia entre trabajadores, sino que también debo proteger de la violencia que sea ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, que son aquellas conductas de violencia que afecten a los trabajadores con ocasión de la prestación de servicio, ¿ya? Entonces, si usted se encuentra en un carrete con el proveedor que le lleva ciertos insumos a su trabajo y se pelean, medio copeteados, ¿es con ocasión de la prestación de servicios esa situación? No, porque estamos en un ambiente que no es de trabajo. Yo no estoy trabajando, tú no estás trabajando, ¿ya? Pero si eso pasa cuando yo estoy recibiendo el pedido en mi trabajo y viene un tercero y me agrede, eso es violencia en el trabajo. Y aplica para cualquier persona que tenga directa relación conmigo a raíz de mi trabajo. ¿Se acuerdan de ese caso de una persona que en el aeropuerto algo pasó y agarró un martillo y empezó a romper todas las pantallas de la sala del aeropuerto? Eso es violencia en el trabajo. Y las personas afectadas son las personas trabajadoras de la línea aérea que estaban en el counter en ese momento cuando ocurre esta situación de violencia. Eso es un claro ejemplo de violencia en el trabajo. Pero también es un claro ejemplo de violencia en el trabajo cuando usted lo llama la señorita del call center por 10ª vez en el día y le dice que si se quiere cambiar de Woma en Tel. ¿Y usted qué le responde por teléfono? Ay, estoy chato de que y, y le empieza a dar un discurso a la señorita del call center. Ahí es usted el que está ejerciendo violencia en el trabajo en contra de esa persona, porque esa persona está ejerciendo su labor, que es llamarlo a usted para ofrecerle un plan. Entonces, cuando nosotros maltratamos a las personas en estas situaciones, también nos estamos exponiendo a ejercer violencia en el trabajo en contra de terceros. Y el empleador, por la ley Karin, está obligado también a prevenir estas conductas. ¿Es posible? Les pregunto. ¿Es posible que yo prevenga el 100% de las situaciones que pueden ocurrir entre seres humanos en un contexto laboral diario? Y yo digo que es imposible. Porque así como un día puede llegar alguien con un martillo, que es algo que no jamás se podría imaginar, podrían gritarte, podrían golpearte, y hay ambientes que son terribles en esto de la violencia en el trabajo. Por ejemplo, los colegios. Y los colegios se han transformado en un caldo de cultivo de situaciones de agresión en contra de los trabajadores. Y ojo, porque si bien ahí tenemos un reglamento de convivencia escolar, yo también soy trabajador, el profesor es trabajador. Por lo tanto, una cosa es el reglamento de convivencia escolar y otra cosa es la ley Karen. O sea, usted puede denunciarle a su empleador la violencia en el trabajo ejercida por un alumno, que es un tercero, o por un papá, que también es un tercero. Y estas situaciones se dan mucho también en el retail, por ejemplo, que son cualquiera de estos trabajos que tiene atención directamente al público para que hablar del sector salud. Entonces, tenemos obviamente ciertos lugares bastante complejos en los que ocurren estas situaciones de violencia en el trabajo.
Estas son, nos pilló un poco la hora, estas son las tres conductas que están establecidas en la ley Karin. Les voy a dejar un poco esbozado estas ideas. Y es que la ley Karin también establece obligaciones para los empleadores, como ya los dijimos. Estas obligaciones, principalmente las más importantes y son las que normalmente no han cumplido y por eso los han multado, son dos. Y es que el reglamento interno contenga un procedimiento de investigación que es el mismo que está en la ley Karin, solo que usted lo tiene que incorporar en su reglamento interno. Y además debe tener un protocolo de prevención de riesgos, específicamente respecto al acoso sexual, al acoso laboral y la violencia en el trabajo. ¿Hay multas si no lo tengo? Claro que sí. Si me fiscalizan y yo no tengo esto, efectivamente me van a multar. Y además, si yo no tengo procedimiento de investigación, no puedo investigar. Cualquier investigación que haga un empleador que no tenga un procedimiento de investigación debidamente publicado en su reglamento interno es ilegal. La misma ley Cari lo establece, para que ustedes lo sepan, trabajadores. Si su empleador no tiene procedimiento de investigación en el reglamento interno, no puede investigar denuncias por ley Karin y está obligado a derivar la denuncia a la dirección del trabajo. Esas son las dos obligaciones más importantes. Luego les vamos a mandar esta PPT, va a quedar disponible para ustedes. Y terminemos con esto. Una de las críticas más relevantes hechas a esta ley Karin es que el procedimiento de investigación es muy invasivo y es muy largo, sobre todo largo. Pasamos de poder despedir a un trabajador en una semana a tener que esperar 3 meses para poder despedir a un trabajador. Porque mientras no se haya hecho el procedimiento completo, yo no puedo imponer sanciones. Y el procedimiento completo está en estos cuadritos, lo vamos a ver rápidamente. Se hace llegar la denuncia, que puede ser por escrito o verbal, tanto a la empresa como a la dirección del trabajo. Tengo dos opciones. O denuncio a mi empresa, investiga a mi empresa, o denuncio a la dirección del trabajo, investiga a la dirección del trabajo. Ahora sabemos que la dirección del trabajo está bastante saturada con estos procesos, por lo tanto las investigaciones en la inspección del trabajo se demoran 5, 6 meses. Es terrible, ya, por lo menos aquí en Santiago, quizás en lugares más pequeños con menos población y por lo tanto con menos cantidad de denuncia, a lo mejor es más rápido, pero aquí en Santiago es terrible. Recibida la denuncia, el empleador lo que hace es adoptar medidas de resguardo y una de ellas, ya la dijimos, es esta adopción de atención psicológica inicial para el denunciante y es solo para el denunciante, ¿ya? Esa atención psicológica la realizan las mutuales, no el mismo empleador. Si la denuncia se hace en la inspección del trabajo, es la inspección del trabajo la que le va a decir al empleador cuáles medidas de resguardo debe tomar. El empleador agarra la denuncia y debe tomar una decisión. Para esto tiene 3 días hábiles desde que recibe la denuncia. ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Investigo yo o derivo a investigación de la dirección del trabajo? ¿Ya? Si decido investigar yo, paso al paso siguiente. La investigación debe concluir en un plazo de 30 días. Esos 30 días son hábiles y la misma ley Karin establece que considera hábiles de lunes a viernes. Por lo tanto, 30 días hábiles de lunes a viernes, sin sábado, sin domingo y sin feriado, no es un mes, es un mes y medio más o menos. Si le toca 18 de septiembre y tiene muchos feriados, casi 2 meses, son 30 días hábiles, ¿ya? Y ese es el plazo máximo en el que usted, empleador, debe investigar. Es el mismo plazo que tiene la dirección del trabajo para investigar. ¿Se cumple? Nunca. No han hecho
una investigación en 30 días hábiles, desde que entró en vigencia la ley. Y eso es porque evidentemente la Dirección del Trabajo iba a colapsar con esto. Si no tiene capacidad de personal suficiente como para investigar, imagínense, 21.000 denuncias, imposible, ¿ya? Y eso era crónica de una muerte anunciada en todo caso, ¿ya? Si la investigación entonces usted la realiza 30 días hábiles, paso siguiente, debe hacer un informe de investigación. Y ese informe de investigación, y esto es lo nuevo de la ley Karen, lo mando a la Dirección del Trabajo para que la Dirección del Trabajo lo valide o haga observaciones, dice la ley. ¿Qué tipo de observaciones? De forma, no de fondo. La Dirección del Trabajo no me va a decir, sí, eso es acoso, o no, eso no es acoso, porque no es quien investigó, por lo tanto no tiene los antecedentes de primera fuente como para decirme eso, pero sí me va a verificar la forma, que yo haya escuchado a ambas partes, que tenga las declaraciones por escrito, que haya cumplido el plazo, que hayan declaraciones de confidencialidad, por ejemplo, ¿ya? Y voy haciendo check de cosas, aspectos de forma de la investigación que la ley Karin, la Inspección del Trabajo me puede objetar. Para hacer eso, tiene 30 días hábiles más, o sea, mes y medio más. O sea, ya llevamos 3 meses de recibir la denuncia, en que ni denunciante ni denunciado saben qué va a pasar. Y es terrible para ambos, porque el denunciante está en una situación muy compleja, recibiendo atención psicológica en el caso que sea necesario, con medidas de resguardo, pero en un limbo, porque yo no sé si efectivamente se va a constatar o no la situación y si se va a tomar alguna medida sancionatoria respecto al denunciado. Y a su vez, el denunciado también se encuentra en una situación compleja. Muchas veces los denunciados a mí me dicen, pero si todavía ni siquiera sale una resolución y ya todo el mundo me mira como si hice algo. Y claro, hay una exposición, a pesar de que la ley Karin es súper estricta en confidencialidad, es imposible evitar que la gente haga comentarios. Incluso las mismas partes del proceso muchas veces cuentan las situaciones y se empieza a saber, y claro, este proceso es tan largo que mantiene a las partes en una constante angustia. Y además, cuando ya pasaron los 30 días hábiles, hay dos opciones, los de la Dirección del Trabajo. Si me contesta y me hace observaciones dentro de esos 30 días hábiles, comienza el siguiente plazo que es para sancionar. Pero si pasan 30 días hábiles y la Dirección del Trabajo no dice nada, que es lo que generalmente pasa, yo asumo entonces que mi informe fue aceptado en cuanto a forma y paso entonces a la etapa siguiente, que es dentro de los siguientes 15 días, que estos sí son corridos, eh, aplicar las sanciones correspondientes. ¿Cuáles son las sanciones? Depende de las que estén establecidas en su reglamento interno. ¿Ya? Pueden ser una amonestación verbal, una amonestación escrita, una multa o un despido en el caso de las sanciones más graves. En el caso del acoso sexual, siempre, siempre la sanción es el despido. No hay otra opción, porque cualquier situación de acoso sexual es lo suficientemente grave como para un despido. Ahí yo no puedo decir, sí, es un acoso sexual, pero no es tan grave. No. El acoso sexual siempre va a llevar consigo la única sanción, que es el despido si se verifica la conducta. En cambio, el acoso laboral sí se califica como más grave o menos grave, como más dañino o menos dañino. Y dependiendo de eso, es que el empleador decide si va a adoptar una sanción grave, como es el despido, o una sanción menos grave para una conducta menos grave como una amonestación. Eso, decisión del empleador. Por supuesto, si a usted lo sancionan de alguna de estas formas y no está de acuerdo, siempre tiene la instancia de recurrir a la justicia para que sea un juez en el fondo el que determine si la sanción está o no está bien aplicada. ¿Ya? Ese es el procedimiento. Yo tenía en las diapositivas también, pero ya no alcanzamos porque 1 hora para hablar de todo esto es poquísimo, sobre todo porque me encantaría poder escucharlos a todos y darles a todos la palabra.
pero no terminaríamos jamás. Así que 1 hora es poquísimo tiempo. Pero fíjense que luego en las diapositivas, para que ustedes luego las puedan revisar, yo les dejé extractos ya de resoluciones que ha dictado, esto está por supuesto con confidencialidad, la Dirección del Trabajo respecto a denuncias que ha recibido de trabajadores y que ha catalogado como otras situaciones que no han sido acoso laboral o acoso sexual. Ahora, ojo, porque la ley Karin es súper estricta en esto. Y la ley Karin ha dicho que no se debe realizar un examen de admisibilidad de las denuncias. En la ley Karin establece que todas las denuncias recibidas deben investigarse. Pero la Dirección del Trabajo no está haciendo eso, porque de las 21.000 denuncias solo ha determinado investigar 9.000. Y eso es porque han hecho un examen de admisibilidad, ¿ya? Cosa que a mi parecer, opinión personal, es una conducta bastante ilegal de la inspección del trabajo. Pero también, por otro lado, es que no tienen otra opción. Si tienen cero posibilidad administrativa o de personal, incluso de presupuesto, de poder investigar esa cantidad de denuncias. Imposible, absolutamente imposible. ¿Ya? Y de alguna forma tenían que poder filtrar ciertas conductas. Ahora, lástima que eso no lo dice la ley. La ley no establece ese filtro inicial. Entonces la pregunta también es, ¿yo empleador puedo hacer ese mismo filtro? Porque resulta que si la inspección del trabajo está filtrando denuncias y está decidiendo, investigo esta sí, esta no, esta sí, esta no, antes de investigar, empleador, ¿puedo hacer lo mismo? Y son preguntas que al día de hoy no tienen respuesta porque lo vamos a saber cuando se empiecen a judicializar estas situaciones. El empleador que lo haya hecho y llegue esa situación al tribunal y va a ser un juez el que dicte una sentencia, el que nos va a dar una idea de si los empleadores pueden adoptar las mismas conductas que están adoptando en la dirección del trabajo y si eso se lo va a permitir un juez o no. Ya no es algo que podamos decir al día de hoy. Esto todavía es muy noticia en desarrollo. A pesar de que han pasado varios meses, todavía no hay sentencias claras. De hecho, hay una sentencia en primera en instancia en un tribunal laboral. Hay una sentencia que habla de una denuncia de ley Karin versus una denuncia de vulneración de derechos en el tribunal. Y hay una. Y esa una, evidentemente, no nos da un camino derecho que seguir, porque hay muchos jueces y todos los jueces podrían opinar distinto. Justamente porque a pesar de que la ley Karin tiene un camino específico que debo seguir, tenemos conceptos amplios que deben ser, que deben ser validados o interpretados dependiendo de la persona. ¿Ya? Como decíamos al principio, y también hay situaciones que son subjetivas y que lamentablemente no tenemos una línea recta que seguir, ¿ya? Sobre todo por lo subjetivas que son las conductas de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo, ¿ya? Entonces, entiendo que la monitora va a dejar pasar algunas preguntas. Les digo, sí, por favor, a las personas que van a hacer las preguntas, y siempre lo digo, esto no es una asesoría laboral personalizada, por lo tanto, hay casi 500 personas en este seminario. Tratemos de evitar la situación personal, sino que hagamos preguntas relacionadas con la aplicación de la ley que le puedan servir también a todas las demás personas que están escuchando, ¿ya? Ya, profesora, comenzamos con Horacio Alcayá. Te escuchamos muy bajito, Horacio. Ya, voy a hablar un poco más. Me Ahora contesta el sí. primer punto. ¿Es aplicable la ley en aquellas organizaciones donde no hay una remuneración de por medio? Por ejemplo, no sé, ONG, bomberos, que no existe una relación, pero no es asimilable a una relación laboral porque no hay una remuneración. Mira, lo que dice el convenio 190 es que cualquier ambiente de trabajo debe ser libre de violencia. Cualquiera.
No hace la distinción de dónde estás trabajando, con quién y por qué. Ahora, por ejemplo, de los que tú mencionas, si yo estoy haciendo una prestación de servicio para una ONG y no me pagan porque soy voluntario, yo creo que ahí no opera el empleador, porque ahí no hay un empleador que esté obligado, por ejemplo, a tener reglamento interno. Ahí no hay un empleador que pueda sancionar laboralmente. Las sanciones incluso que están establecidas en la ley Karin, que son específicas, por ejemplo, el despido o una amonestación, esas sanciones no son aplicables cuando no existe una relación de trabajo en la que tengo un empleador. Por lo tanto, de forma inicial, yo te diría que si no hay un empleador obligado a prevenir, no podríamos catalogar estas conductas en esas situaciones. Ahora, obviamente, siempre existe la posibilidad de que tú puedas recurrir a un tribunal laboral para que declare que efectivamente sí hay una relación de trabajo que pudiera en el fondo obligar tanto al empleador como al trabajador. Entonces el concepto de trabajador siempre está asociado al pago de una remuneración y a que existen ciertas obligaciones entre las partes. Yo empleador te puedo sancionar, te puedo mandar, te puedo corregir. Y creo así, sin darte una respuesta 100% concreta, porque habría que ver cuál es la institución y cuáles son las circunstancias específicas, pero en un inicio yo te diría que si no hay un empleador que pueda sancionar y no hay un trabajador que preste un servicio remunerado, difícil que se pudieran aplicar estos conceptos y las sanciones que establece la ley. Incluso difícil sería poder obligar a esa institución a que cumpla con los requisitos que ha establecido la ley Karin para los empleadores. Ahora, ojo, porque en bomberos sí hay relación laboral, ¿ah? Los bomberos tienen contrato de trabajo con la comandancia. Así que hay ciertas situaciones en las que hay algunos trabajadores que sí tienen contrato y a lo mejor otros no, y también esa situación se podría dar dentro de la misma institución. Ya, Jenny González. Ya, buenas noches a todos. Mi pregunta va más por el tema de las empresas mandantes que contratan los servicios de una empresa contratista. ¿Ya? Aquí, en caso de que un trabajador de la empresa mandante trate mal a uno de la empresa contratista, ¿qué se configura aquí? ¿Acoso laboral o violencia en el trabajo? ¿Y quién lleva la investigación en este caso? Esa es una excelente pregunta, Jenny. También tiene una explicación que es harto más larga que lo que puedo dar aquí, pero efectivamente, cuando hay un tercero, siempre es violencia en el trabajo. Cuando las situaciones se dan entre personas contratadas por el mismo empleador, es acoso laboral o acoso sexual. Por lo tanto, lo normal es que en lo estricto de la definición legal, cuando a ti te maltrata alguien, un contratista, por ejemplo, que ese contratista es de otra empresa, de otro empleador, lo que se configura es violencia en el trabajo. ¿Y Ahora, quién lleva la la investigación aquí en dirección este del caso? trabajo, perdón, depende. Ahora, la dirección del trabajo no ha estado 100% de acuerdo con esto y que también es una de las críticas que se ha hecho, porque a veces han interpretado que hay acoso laboral o hay acoso sexual en estas mismas situaciones. Lo que yo te diría en lo estricto, que es lo que dice la ley, es que cuando hay un tercero ajeno a tu relación laboral, la conducta siempre es violencia en el trabajo. ¿Quién lo investiga? Depende. Aquí tenemos varias opciones y también las da la ley, porque tú puedes hacer la denuncia tanto en la dirección del trabajo como en el mandante, como en tu empleador si eres contratista. ¿Ya? Entonces, si tú eres Ya. del contratista, tienes esas tres opciones. Normalmente quien investiga siempre es la persona que puede sancionar, porque si investiga el mandante, pero el mandante no es el empleador, ¿cómo el mandante va a sancionar a un trabajador que no es de su empresa? Entonces, la investigación debe estar radicada en el empleador.
Obviamente, lo que dice la ley Karin sí es que debe haber una comunicación entre ambas empresas. De hecho, establece plazo, que si la denuncia la recibe el mandante, debe en cierta cantidad de días informar al contratista y al revés, si es el contratista el que recibe la denuncia, debe informar al mandante. Y lo que yo he visto en la práctica es que esas investigaciones se han hecho en conjunto, ambos aportando antecedentes, porque obviamente aquí hay dos empleadores y dos trabajadores. Y si un empleador no permite, por ejemplo, entrevistar a su trabajador, la investigación es difícil de realizar. Entonces, lo que yo he visto es que en realidad ambos pueden aportar a que esa investigación salga a flote. Ya, Pero, ¿y se puede derivar a la ADT también, a la Dirección del claro, Trabajo, para que la siempre. inspección se haga cargo? Siempre, siempre se Ya, puede derivar a la inspección del trabajo. Siempre puede el trabajador denunciar directo en la inspección o el empleador cuando recibe la denuncia tiene que decidir si investiga o deriva. Siempre existe esa opción, está en la ley. ya. Muchas gracias, muy amable. Alegna Machado. Eh, Quería hacerle una pregunta sobre qué se puede hacer en el caso de que existe una investigación por una denuncia de violencia en el trabajo. Sin embargo, no hay un resguardo, las dos personas siguen trabajando en el mismo área. Mira, lo que dice la ley, Karin, es que las medidas de resguardo se deben tomar bajo las circunstancias que permita la prestación del servicio. Porque muchas veces la medida más fácil de tomar es la separación de espacio y que uno vaya a teletrabajo. Eso es como lo más común. Pero hay ciertos cargos o ciertas funciones que no se puede hacer teletrabajo. E incluso hay ciertos empleadores que son más pequeños y que ni siquiera puedes cambiar de área. Por ejemplo, en una empresa en la que tienes 10 trabajadores y tienes una denuncia, difícil es separar los espacios. Difícil es tomar ciertas medidas de resguardo como cambiar los turnos. A veces no estás posibilitado de cambiar los turnos. Pasa mucho con los guardias de seguridad, por ejemplo, que tú tienes guardias de seguridad asignados a cierto lugar específico y tú lo tienes con un compañero y resulta que, ¿qué pasa si pasa algo entre ellos dos? ¿Cómo los separas? Tienes que cambiar a uno de instalación, pero resulta que tu otra instalación queda 2 horas en micro más allá. Entonces, claro, y ahí tú como empleador tienes que decidir, bueno, ¿y qué hago? ¿Los separo, los resguardo? Pero también pasa que yo le digo al trabajador cámbiese de instalación y resulta que el trabajador no quiere porque le queda más lejos, etcétera. Un sinfín de posibilidades de espacios en los que no se pueden tomar ciertas medidas de resguardo, pero eso no significa que no se tome ninguna. De alguna forma, el empleador tiene que buscar la medida de resguardo, partiendo por la atención psicológica temprana, que en el caso de que yo no pueda tomar ninguna medida, siempre hay que derivar a atención psicológica. Y incluso la Dirección del Trabajo ha establecido que si no tienes ninguna forma de tomar medida de resguardo, ha autorizado permisos con goce de remuneraciones, la Dirección del Trabajo. Em, lo que obviamente a una pyme le va a doler, porque a una pyme tener un trabajador sin trabajar y tener que pagarle el sueldo le duele. Si es Coca-Cola, es un poco da lo mismo, creo yo. Pero entonces, esto no está enfocado en el tamaño de la empresa ni en las posibilidades de la empresa. Es bien difícil hacer ese filtro. Por eso es que la ley, cuando estableció las medidas de resguardo, dice al final en la medida de que se puedan hacer posibles esas medidas de resguardo dentro de la organización en la que tú estás. Ya, no sé si podrías responder una última pregunta, mejor dicho, Sí, ¿sí? sí, sí. Ya. Paola, Andrea, ya que son muchas y no se pueden abordar todas, lo siento mucho. Sí, muchas dudas. Hola, muchas gracias. Muy buenas noches a todos, a la profesora Fabiola, Paulina. Dos preguntas súper cortitas en la misma temática. Por ejemplo,
hay muchos profesionales en Chile que están prestando servicios con boletas de honorario que no son contratos indefinidos y supongamos que le prestó servicios a Unotec, que sería el mandante, le prestó servicios a Unotec y hubo violencia de parte de la directora de la OTEC. ¿Se podría denunciar ahí porque ella no haría una investigación porque es la persona que dirige el OTEC, po, que dirige esta empresa? A ver, la persona que tiene que investigar o el organismo que tiene que investigar es el empleador. Por lo tanto, es quien a mí me contrata. Partamos de ahí si es que entendí bien la dinámica, pero sí. Claro, Si a mí ju- me están contratando para prestar un servicio, es la persona que me contrata la que se debe hacer cargo de mi protección, y si ¿ya? ella misma cometió la falta, digamos, acoso laboral, Ya. Ahí la opción que da la dirección del trabajo cuando la persona que comete la acción es alguna persona que tiene facultades de administración, un gerente, un jefe, el dueño, está obligado siempre a investigar la dirección del trabajo. Hay alguien que ah, se equivocó y está compartiendo su pantalla, no sé cómo sacarlo. Ahí lo ah, tengo. claro, eso me imaginaba, entonces tendría Ya, que ser siempre ahí es la dirección del trabajo. De hecho, hay norma expresa ahí, no en la ley Karin, pero sí lo ha determinado la Inspección del Trabajo, que claro, en esos casos hay cero imparcialidad, po. O sea, yo no me puedo investigar a mí mismo, ni claro. tampoco puedo contratar a alguien para que me investigue a mí, porque soy yo mismo el que toma esa decisión. Entonces, la misma dirección del trabajo, que es algo que, insisto, no está en la ley Karin textual, pero sí lo ha establecido la dirección del trabajo, es que en esos casos la denuncia se debe hacer directamente a la inspección. Es Ah, el muchas único gracias. ente imparcial que va a poder realizar esa investigación. Aunque sean muchos meses. Y lo otro cortito que le quería preguntar si sabía acerca de las multas que nos mencionó al principio, por concepto de qué, ¿son multas a las empresas o son multas a las falsas denuncias? Eso, muchas gracias por todo, profesora. Eh, la ley Karin, otra crítica, no establece sanciones para las denuncias que hayan sido comprobadas como falsas. Y por eso es tan importante el procedimiento de investigación y el protocolo de prevención en cada empresa, porque es ahí donde usted va a determinar cuál va a ser la sanción que le puede imponer a los trabajadores que se establezca en la investigación, que han hecho una denuncia falsa. Pero eso ya ya radica en la capacidad de cada empleador de autoimponerse ciertas conductas en el reglamento interno. ¿Ya? Por eso es tan importante tener un reglamento interno actualizado y tener el protocolo de prevención y el procedimiento, y no solo haber hecho un copy-paste de los formatos que andan circulando por ahí, porque estos documentos tienen que especificarse las conductas que yo quiero sancionar y cómo las voy a sancionar. Tengo que verificar mis propios riesgos como empleador y establecerlos en ese procedimiento y en ese protocolo. Por lo tanto, no sirve para una empresa agarrar el formato de la mutual y ponerle mi nombre, porque uno tiene que hacer un análisis del proceso de los riesgos que existen en cada uno de los giros de las empresas, ¿ya? Entonces, no existe en la ley Karin una alusión específica a ciertas multas por denuncias falsas. Ahora, sí existen multas cuando la Dirección del Trabajo, por supuesto, fiscaliza y yo no tengo mi documentación al día. Por supuesto, ahí que la Dirección del Trabajo me va a multar. Y de todas formas, los dejo invitados, por supuesto, a el curso, porque ahí sí que vamos a tener muchísimo tiempo para discutir todas las posturas, las ideas que son muy variadas en este tema respecto a esta ley y cómo se aplica en la actualidad. Bien, Eso, profesora. Paula. Muchas gracias por la exposición y con esto damos por terminado el seminario.